Ok, listo. Entonces, buenos días. Empezamos oficialmente con la parte de los problemas del tema de series. Entonces, el sábado pasado tuvieron la sesión con Oscar para la parte teórica y hoy nos vamos a centrar en la resolución de estos 5 problemas de acá. Entonces, sin mucho que decir, empezamos. Este primero. Buenos días, man. Entonces, vamos a empezar con este primero. ¿Qué me dicen? Determina si esta serie de acá converge o diverge. ¿Okay? ¿Alguna idea que quieran compartir? ¿Algún pequeño espacio? No sé si tuvieron chance de pensarlo. Yo lo estuve pensando, ¿me escuchan? Sí, sí, correcto, sí. Estuve pensando con un amigo y entramos en una discusión porque, tipo, el argumento del seno está tendiendo a infinito Ajá, y para que la serie converja, que es condición necesaria pero no suficiente, debería ir a cero, ¿verdad? correcto. Y tipo, no sabíamos por qué si eso está yendo a infinito, eso va a converger, o sea, porque nos dimos cuenta también que si hacemos un artificio sumándole NP y restándole NP, tipo ahí sí voy a poder racionalizar y, y nada, y va a tender a cero, pero luego encontramos otro problema igual, pero pedía calcular el límite de seno de 2pi n factorial por e, y eso también tendía a cero, pero sin embargo el argumento tendía a infinito y no sabíamos qué estaba pasando. Okay. Lo que decís de sumar y restar NP, esencialmente eso es lo que vamos a hacer. Con lo que mencionas de que es necesario que vaya para cero, también totalmente de acuerdo. Ahora, aquí qué pasa, digamos, si uno piensa en infinito, ¿verdad? Cuando n es muy grande, no sé por qué estoy escribiendo en rojo. Cuando n es muy grande, ¿qué pasa con esta expresión de aquí? Bueno, la raíz cuadrada de n cuadrado más 1 es casi que n. Esto es esencialmente n, que es lo que quiero decir. ¿Verdad? Porque sumarle 1 a un número gigante, pues no estás haciendo ningún cambio. Entonces, en infinito, esta expresión se comporta como pi por n. Y por esa razón es que entonces la condición necesaria para convergencia no me dice nada porque en infinito tengo el seno de pi por n que sí va para cero, ¿okay? Al menos intuitivamente hablando. ¿Okay? Entonces, la sucesión, los términos de la serie, sí van para cero. ¿Okay? Aunque eso claramente no me dice si converge o no. ¿Verdad? Si me hubiera dado diferente de cero, pues listo, diverge, como dijiste. Pero entonces tenemos que hacerle ahí algún tipo de tratamiento que esencialmente, ¿verdad? Aquí la solución va en ese sentido. No sé si con eso respondo un poco a tu pregunta. Pero por ejemplo, Uh-huh. a ver, sí, espere, deme 5 minutos. Siga, siga. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, precisamente aquí el truco, la idea es pensar en obtener una sucesión que sea igual a esta, pero el cual sí podamos estudiar de mejor manera. Y va un poco en ese sentido, ¿verdad? De tratar de expresar mejor este raíz cuadrada de n más 1. Entonces, pues, ¿qué puede hacer uno? Uno, si yo les digo, bueno, calculemos cuánto es el seno de pi por raíz de n cuadrado más 1. Tal vez hagámoslo así primero para que no se vea tan extraño. Okay, ¿qué pasa si yo les digo, bueno, a esta función yo les resto pi por n? Y, o tal vez voy a plantearlo diferente. ¿Qué es lo que yo ando buscando? Bueno, tal vez como para una mejor justificación. Sabemos que el seno tiene periodo 2pi, ¿verdad? Entonces, una primera igualdad podría decirse, pues yo al seno original le voy a restar 2pi por n y pues claramente obtengo una igualdad. ¿No? No obstante, cuando yo pienso en eso, si saco el pi a factor común, me va a quedar la raíz de n cuadrado más 1 menos 2 por n.
Y esta expresión que obtengo aquí, si uno hace un poquito de álgebra, se da cuenta que no es muy conveniente, que no me va a dar mayor información. ¿Por qué razón? Porque, de nuevo, en infinito, esto se comporta como n. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, ok, perfecto. Si yo quiero que vaya para cero, tal vez lo que deba restar es pi por n, ¿ok? Para restar números casi que similares, en infinito. Entonces, por identidades trigonométricas, ¿verdad? Recuerden que cuando yo tengo el seno de una resta, esto es seno del primero, coseno del segundo, menos seno del segundo, coseno del primero. Y entonces, aplicando eso de acá, me quedaría seno del primero, coseno de pi por n, que es un menos 1 a la n, y luego me queda menos el seno del segundo, pero el seno de pi por n es 0. ¿Okay? Entonces, si esta sucesión inicial que teníamos aquí, la llamamos a sub n, lo que estamos obteniendo es a sub n por menos 1 a la n. O sea, dicho de otra forma, la sucesión original con la que empezamos a trabajar, dividiendo a cada lado por menos 1 a la n, multiplicando, me va a quedar como el seno de pi por raíz de n cuadrado más 1 menos n. ¿Okay? Y esto, de nuevo, lo que estoy diciendo es la sucesión original, la estoy convirtiendo en esta de aquí, la cual tiene una ventaja, y es que, bueno, primero, resulta ser que esta es una serie alternada, y el criterio de convergencia para series alternadas es bastante sencillo, digamos, entre comillas, ¿verdad? Porque simplemente ocupo darme cuenta que esta expresión es decreciente, que tiende a cero y que es positivo. ¿Okay? Pero entonces, antes de ver eso, yo digo, bueno, está mucho mejor, de nuevo, porque yo sé que en infinito esta expresión se va a ir para cero. ¿Okay? Pero, no obstante, cuando uno ve ese tipo de expresiones, ¿verdad? Uno lo que piensa casi que de inmediato es en racionalizar para tener un cociente. Entonces, cuando racionalizo, multiplico por el conjugado arriba y abajo. Y el conjugado es raíz de n cuadrado más 1 más n. Y cuando simplifico, pues arriba nada más me da 1. ¿Okay? Entonces, ahora sí, esto, bueno, primero, tiene, es evidente, espero, ¿verdad? Fue lo que dije al inicio, pero aquí tal vez es más evidente que cuando n tiende a infinito, esta expresión se va para cero, porque el denominador se va a infinito, y me queda constante entre infinito 0 y el seno de 0 es 0. ¿Okay? Y, entonces, eso es lo primero. Lo segundo, tal vez voy a anotarlo. Note que si yo tomo esta sucesión, voy a ponerle aquí de nuevo. Note que si yo tengo esta sucesión B sub n, entonces lo que estoy diciendo es que B sub n va para 0, y B sub n también es positivo. ¿Okay? ¿Por qué razón? ¿Qué pasa cuando yo pienso en el argumento que tengo aquí? Como n es natural, esta expresión siempre está en el intervalo, siempre es positivo, y siempre va a ser menor que pi medios, porque el numerador siempre es más grande que 2. ¿Okay? Cuando n vale 1, esto da 1 más algo más grande que 1, que es más grande que 2. ¿Okay? Y como es creciente en n, pues ese valor siempre va a estar entre 0 y pi medios. Entonces esta sucesión siempre es positiva, porque el argumento siempre está entre 0 y pi medios. ¿Okay? Y lo otro que nos falta de ver es que es decreciente, pero de nuevo también digamos que es claro, porque lo que estoy haciendo es pensando en la función seno, en el intervalo entre 0 y pi medios, y los elementos, el argumento que tengo aquí, ¿verdad? Son términos que van para cero. Entonces, como la función seno se comporta de esa manera, pues entonces también la sucesión es decreciente de su p. Y eso me permite concluir que la serie de la sucesión original, que nos dimos cuenta que la podríamos escribir como una serie alternada menos 1 a la n por p sub n, converge porque cumple el criterio de convergencia de alternados. ¿Okay? Y preguntas. No sé si Sergio me iba a
comentar algo más. Sí. Y por ejemplo, lo que no me queda, el problema me quedó claro, pero por ejemplo, en un límite que es seno de 2πn factorial por e, Ajá. el seno de eso, claro, el argumento es eso. Ujú. Claro, ahí también, ¿cómo haría con una idea en el infinito? Por ejemplo, y, Ok. y no sé, dividiéndole entre raíz de n de la n o algo así. Ajá. O Ahí sea, yo para ver que eso siento, está tendiendo a cero y cumple la condición. ajá. Ahí yo empezaría aplicando una aproximación de Stirling para la n factorial, que tiene sentido cuando n es grande, y ver Claro, qué queda, porque creo que es más claro verlo de esa forma que con el factorial por e. ¿Ok? Así, a primeras es lo único que se me ocurre de forma directa, porque bueno, el problema es el e, ¿verdad? Claramente. claro, me pide Eh, calcular ese límite. Lo más sería algo. mm, sí, Un amigo siento, también me dijo que podríamos trabajarlo con la serie Taylor de E, pero no mm, llegamos a nada tampoco. sí, podría ser un intento. Hagamos una cosa, voy a ponerlo aquí en pausa para pensarlo Sí, sí, está bien. y continuar con los otros problemas, pero, pero tal vez ese es un buen inicio. Pero ahorita si da chance, lo escribo para ver a qué llegamos. Está bien. Vamos con un segundo.